Bien, iniciamos así este tránsito por este Glóbulo Magazine, dándole la bienvenida a un dirigente realmente de muchos años, un conocedor de lo que pasa en materia política y de la problemática actual que vive justamente el área justamente socioeconómico y político de toda la región. Me refiero a Jorge Altamira, del Partido Obrero. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Jorge. A ver, contanos un poquitito cuál es tu visión. ¿Qué estás analizando de lo que acontece lamentablemente en Latinoamérica y específicamente en la Argentina, donde vos ya tenés décadas de estar trabajando dentro del ámbito de la política y conviviendo con todos estos desfasajes, que no es fácil convivir con todas estas cuestiones que genera una Argentina que no tiene límite de nada, ¿no? Que no tiene razonabilidad por lo que estamos viendo. Bueno, depende del ángulo que se quiera adoptar. A ver, desde el Yo creo que ángulo se debe, político, socioeconómico, digamos, ¿no? Más que nada. no, creo que hay que partir de una crisis entera de la humanidad Ajá. a partir del inicio de esta guerra mundial que se desarrolla en todos los planos, Sí, no pero solo en eso, un pero eso digamos es enfrentamiento bastante militar. reciente, tiene meses, ¿no es cierto? Evidentemente es producto de toda esta cuestión de los grandes negociados, de las corporaciones, de un sector y de otro que se van complotando para generar y mantener sus grandes acuerdos internacionales también, ¿no? Sí, si lo enfocamos desde un ángulo particular, Sí. el tema de la guerra como una confrontación de intereses, creo que no abarcamos la totalidad del problema, Ujú. porque después de 30 años de disolución de la Unión Soviética Sí. y por lo tanto de una perspectiva de asimilación de todos esos territorios y estados al marco capitalista mundial, vemos estallar o explotar el conjunto de las contradicciones del sistema capitalista mundial. Ajá. Por lo tanto, esta es una guerra que no tiene un carácter localizado, no es una guerra solamente por algún interés particular, Sí. es una explosión general Ujú. de todas esas contradicciones, porque detrás de esta guerra que hoy se desenvuelve con Rusia, el enemigo estratégico de Estados Unidos es China. Estamos hablando de una nación de 1.400 millones de habitantes. Claro, con un poderío China, fuertísimo China también, ¿no? fue Ujú. el ámbito, fue el mercado, fue el Sí. escenario de la mayor expansión capitalista de los últimos años. Ajá. Toda la sobreproducción de capitales que había en el mundo Terminó encontró allí. una salida Claro. momentánea en China. Entonces la pregunta es, Ujú. ¿por qué si China es una salida a una sobreproducción de capitales, hoy resulta el enemigo estratégico de Estados Unidos y hay una confrontación muy violenta? Esta guerra de la OTAN con Rusia tiene que verse en ese marco y condiciona todas las relaciones mundiales. Claro, ahí está. Eh, Mm. yo no lo tomaría como se toma muchas veces en Argentina diciendo, no, pero nosotros ya tenemos inflación hace mucho, nosotros tenemos esto hace mucho y todo lo demás. La guerra es un añadido. Ujú. No, no es así. No es así. Yo entiendo el punto de vista, claro, tenemos problemas heredados, pero la humanidad entera tiene problemas heredados que han desembocado en lo que puede ser, digamos, un conflicto de tipo nuclear. Claro, eso es lo más Cualquiera que preocupante, lea, ¿no? Ujú. cualquiera que lea la prensa internacional se da cuenta que del lado del Pentágono Sí. y también del lado, digamos, de la Fuerza de Seguridad de Rusia, está contemplada ese tipo de posibilidad. Les Ujú. quiero dar un ejemplo solo. A ver. Lituania acaba de prohibir el pasaje de mercaderías, de comercio, Ujú. con una región que pertenece a Rusia, pero que no tiene vínculo territorial con Rusia. Hay que pasar por Lituania. Ajá. Ahora, Lituania es un país de la OTAN. Si Rusia fuerza para proteger su territorio con el cual no tiene conexión, fuerza las cosas con Lituania, usted tiene ahí un escenario Un conflicto ya tremendo. abiertamente de guerra. Claro. Esto condiciona absolutamente todo. Ujú. En los últimos días, la cuestión económica, la inflación,
la falta de gas, la falta de petróleo, los daños económicos sobre la Unión Europea son devastadores. Esos daños devastadores comprometen a 27 países en un escenario de guerra. Y Argentina no se puede aislar de eso, no ya porque forma parte del comercio internacional, etcétera, sino porque las potencias que están en combate, que están en litigio, presionan para alcanzar la adhesión de todas de las naciones que entienden que tienen que acompañar su política en forma muy feroz. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos trata de alinear a América Latina en la perspectiva de esta guerra con la OTAN. Este es un elemento decisorio. Quiero decir, vamos a suponer por un momento que Alberto Fernández dice, no, yo me independizo de eso, no quiero saber más nada de eso. Vamos a tener entonces un conflicto que puede derivar en una conmoción política en la Argentina, en un golpe de Estado, lo que fuere, porque Estados Unidos no va a dejar pasar dentro de lo que considera su patio trasero cualquier veleidad autonómica. Pero vos crees que esto se puede dar teniendo en cuenta justamente las declaraciones y la entrada y salida de la posición argentina, que ha sido bastante desprolija en esa materia. ¿Cómo puede afectar eso a la Argentina, que ya se nota en algunos aspectos este deterioro de las relaciones tanto con los Estados Unidos, con parte de Europa y la propia Rusia, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar un caso concreto, este asunto del avión. Sí. ¿No es cierto? Este asunto del avión está cobrando Otro dimensiones extraordinarias muy por la preocupante. intervención de los servicios secretos de Israel y Estados Unidos, que entienden que Argentina no está suficientemente alineada con la OTAN. Pero hay otro trasfondo también, o sea, puede ser de que eso se dé de alguna manera, pero tenés otro trasfondo donde está involucrado el tema del terrorismo y del tema del narcotráfico. O sea, claramente ahí hay una cuestión bastante preocupante, porque fíjate que países vecinos como Paraguay o Uruguay, que tienen menor capacidad operativa en materia de inteligencia o de fuerzas de seguridad, ponen el alerta llamativamente y la Argentina no lo hace. O sea, el espacio aéreo argentino es un descalabro porque circulan aviones fantasma todos los días, no solamente de gran porte como en este caso del avión venezolano iraní, sino pequeñas aeronaves con el tema tremendo del narcotráfico, con fronteras prácticamente liberadas en la Argentina. O sea, acá también hay que analizar el trasfondo que hay en todo esto, porque si lo tomamos desde el punto político o desde el lugar donde uno está parado, a la izquierda, a la derecha o el centro, siempre vamos a tener el mismo problema en la Argentina. O sea, eso es lo que me preocupa, bien, Jorge. Quiero decir dos cosas. No entiendo bien el vínculo entre el narcotráfico y el problema del avión. Lo que quiero decir es que estamos analizando no te comprendo. el ¿Cómo? momento No histórico actual. ¿No lo entendés vos sabiendo de que hay, digamos, una connivencia entre Venezuela, Irán y otros países, como inclusive se ha conocido en los últimos tiempos, que tienen un avance tremendo del narcotráfico y del terrorismo internacional? Me llama la atención lo que me comentás. Bueno, ahí nos vamos de tema, A ver, porque el sí, tema era la situación mundial sí. y la situación de Argentina, porque Ujú. las mayores acciones terroristas que yo conozco las ha perpetrado el Estado sionista. Entonces, tenemos que tener un cierto equilibrio. Pero si vos tenés un grupo En terrorista que te En invade el Israel país, tenés que defenderte. se Sí. dinamitan Ajá. casas de familias palestinas para abrir campo a la colonización israelí en los territorios ocupados. Se dinamitan casas, se quiere despejar. Entonces, cambiamos de tema porque No sé el si será tema tan, es, no sé el tema si será es, tan así. esta Evidentemente es hay la un cosa. No desfasaje está, de las ¿cómo dos no está? partes, No, ¿no? no, no, por Ujú. favor. Sí. Por favor. No, por favor. Ahora, ocurre lo siguiente, la A ver, dificultad es que si pasamos sí. sin agotar un tema, Ujú. pasamos a considerar otro. Yo lo único que quería mostrar A ver, con el avión sí. es en el escenario de esta guerra cómo un incidente es usado fuertemente como presión, porque en este mismo momento Ujú. Argentina fue invitada, Argentina tiene dos invitaciones
internacionales que son muy interesantes, A ver, contame. por lo contradictorias. A ver. La primera es que va a participar de una conferencia de los llamados BRICS. Sí. Ujú, Es una coalición ujú. que reúne a Brasil, la Sí. India y Ujú. Sudáfrica con China y Rusia. Exacto. Ujú. Una reunión de este tipo es fuertemente antagónica, fuertemente contradictoria con la guerra que se está desarrollando entre la OTAN y Rusia. Pero fíjate que el propio Fernández, el mandatario argentino, no condenó la invasión ilegal de Rusia a Ucrania y elogió al régimen chino. O sea, eso también es llamativo, el panquequismo que tiene el gobierno argentino, porque no toma una posición determinada. Eso es lo preocupante. Durante esta presentación virtual que hemos visto, que fue escuchada también por el propio presidente chino, Xi Jinping, y también estuvo presente el mandatario ruso y gran parte de las principales autoridades del Kremlin junto a Vladimir Putin, el presidente argentino propone una mesa de diálogo de alguna manera para lograr la paz y ofrece a la Argentina como un proveedor calificado de alimentos e hidrocarburos cuando no puede resolver los problemas internos. Se le matan de risa en la cara, estimado Jorge Altamirano, porque vos fijate estas desprolijidades que genera un gobierno que ha perdido total credibilidad, no solamente en su propia patria, la Argentina, donde tendría que estar gobernando adecuadamente, sino en el exterior. Conocemos, te digo porque... Entiendo que está muy sesgado. Esta Sí, conversación está muy sesgada. ¿por qué? A ver, Yo sí, está muy sesgada, es muy a ver. parcializada. Es evidente que hay una posición tomada y no voy a entrar en eso. Yo había dicho que está invitado a 2 reuniones, lo cual refuta todo lo que usted me ha dicho hasta ahora. La otra reunión Bueno, a es ver, con el aclarame. G7. Sí, a ver, sí. La Y otra entonces, reunión es con el G7. sí. El G7, que es el bloque que no tiene nada que ver con el BRIC, Ajá, ha invitado también a la Argentina. sí. Solamente a la Argentina. Los kirchneristas se jactan de que las principales potencias occidentales en su próxima reunión ha invitado solamente a la Argentina. ¿Y entonces? Y según la prensa, Sí. lo habría invitado porque como tiene importantes yacimientos de gas, Ujú, podría contribuir a contrarrestar el bloqueo del gas ruso a Alemania, sí. que en realidad es el bloqueo de la OTAN al gas de Rusia. Ajá. Porque los alemanes con Rusia construyeron 2.800 kilómetros de un Ujú, gasoducto que es Nord 2 sí. antes de la guerra Por eso. y Estados Unidos le bajó el pulgar Ujú, y prohibió que entrara en funcionamiento ese gas ujú. y obligó, entiendo que obligó a Rusia a iniciar una guerra. Ajá. Obligó a Rusia a iniciar una guerra que repudio. ¿Por qué repudio? Porque yo estoy en contra de la invasión y la izquierda, los socialistas, estamos en contra de la invasión de Ujú. una potencia capitalista contra otra nación, porque somos partidarios de que los problemas sociales históricos de los países Sí. sean resueltos por la movilización popular, las masas y los Ajá. trabajadores, Por el propio y no pueblo, por las exactamente. boyarritas de ninguna potencia. Ajá. Pero la OTAN A ver, ha sí. buscado esta guerra, Ajá. la ha buscado por Ujú, todos los medios posibles, 10 años de guerra contra la zona del este de Ucrania, ujú. y ha encontrado finalmente el resultado que quería. La OTAN ha querido esta guerra. Por lo tanto, lo primero que tendría que hacer Alberto Fernández, eventualmente, porque no le voy a decir a Alberto Fernández que represente intereses contrarios a los que yo trato de defender, Ajá. lo primero que tendría que hacer hipotéticamente es repudiar a la OTAN por haber llevado al mundo una guerra, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo la invasión rusa. Ujú. Él ha condenado la invasión rusa, ha votado contra la invasión rusa en la ONU, pero nunca ha condenado a la OTAN. Y Ujú. esta es una guerra fundamentalmente de la OTAN. Bueno, por Lo, eso de lo alguna que, manera lo lo que yo te peculiar de comentaba, nuestra ¿no? posición, Ujú. como dice, lo peculiar de la posición que nosotros tenemos Sí. es que viendo que la mecánica de la guerra, naturalmente, es el resultado de la potencia más significativa, porque no se puede comparar la OTAN con Rusia. Rusia es un pigmeo al lado de la OTAN, es un pigmeo.
Solo Sí, Estados pero es Unidos. una potencia internacional que tiene su fuerza No, no, es un respaldado por pigmeo. una, Estados Unidos ¿te tiene un parece? presupuesto militar Ujú. de 700.000 millones de dólares y Rusia tiene un presupuesto militar de 65.000 Pero no está millones de sola, dólares. fíjate que tiene el respaldo de China y de otros países de Asia que realmente son muy importantes, ¿no? Que de alguna manera están ejerciendo una colaboración medianamente reservada, Porque pero que lo prevén, están haciendo por porque, las necesidades que porque tienen el de Pentágono ha justamente declarado, del el último combustible. informe del Pentágono Ajá, declara a China sí. el problema estratégico fundamental de los Estados Unidos. Es Ujú, decir, que el objetivo de guerra fundamental de Estados Unidos es China. sí. Y ha desplegado una flota inmensa en toda esa. Ignorar quién tiene las redes de todo. Por ejemplo, cuando Estados Unidos bloquea a Rusia en las transacciones internacionales, Ujú. lo hace porque tiene una potencia mundial Y enorme. pero a veces, El viste, famoso SWIFT es deja el lugar donde se fortalecido a quien está supuestamente ejerciéndole una presión o un avance económico de presión. Vos fijate que en este caso el rubro ha estado más fortalecido que nunca en este momento, ¿no? De alguna manera eso ha beneficiado a Rusia. El propio Vladimir Putin, a pesar de todo lo que se dice, está fortalecido en el poder. Entonces, aquí realmente hay que analizar cuál es el trasfondo de todo esto. Yo entiendo No, no, perfectamente tu lo postura y que hay tu que visión. analizar es que Estados Unidos Sí, ha entrado en una guerra sin hacerse cargo de las bueno, contradicciones que le plantea esa más guerra. bien, porque también, ¿Por por otro qué? lado, Porque, deja al porque, por azar a ejemplo, Ucrania, ¿no? ha llevado a un aumento infernal de la Hmm, inflación y como consecuencia de eso, el presidente de Estados Unidos va a perder las elecciones. ujú, El hombre que inició la guerra va a perder las elecciones. Normalmente en Estados Unidos, sí, esto hay una famosa película de Robert De Niro, ajá, los presidentes de Estados Unidos, los presidentes de Estados Unidos sí, iban a la guerra para ganar las elecciones. mm, Biden va a ser el primer presidente en la historia que va a perder, de ¿no? Estados Unidos que Exacto, va a ir a la guerra claro. para perder las Ajá. elecciones. Ahora, vos fijate Esto lo único que curiosamente, sí, demuestra es ujú, el nivel explosivo de las contradicciones mundiales del capitalismo. va, Demuestra ujú, que el capitalismo es un régimen que ha llegado a tal nivel de agotamiento que ha puesto a toda la humanidad en crisis. ujú. Porque la perspectiva de una guerra atómica, las pandemias y el Es cambio tremendo, climático es tremendo. son el producto de la organización social existente, Ujú. no son un producto extraterrestre. No, 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 evidentemente. Ojalá tuviéramos la visita de los extraterrestres como para poder ordenar y controlar esto, pero evidentemente Y hay grandes aumentar. corporaciones y grandes negociados que hacen sus negocios y que están en Exactamente. Bueno, juego, este ¿no? es el marco Ujú. que Argentina se mueve. Sí, Me interesa mucho verlo, a ver, porque en este marco la sí. crisis económica de Argentina no tiene una salida pacífica ni ordenada. Eso es lo Argentina va preocupante. a un nuevo default, Claro. a una nueva explosión financiera Ujú. y a una enorme crisis política. Y social, ¿no? Evidentemente hay un Claro, como descontento consecuencia de grave, todo hay un esto, descontento grave y una falta de respeto de los gobernantes hacia el soberano. Ahora, ¿esto cómo lo resolvemos? Porque está perfecto todo esto que vos planteás. Podré estar o no de acuerdo con algunos puntos, pero en general creo que coincidimos en algo, ¿no? Que hay que, de alguna manera, hacer aflorar el patriotismo y la independencia democrática de una república que viene siendo saqueada hace décadas. bueno, O lo que tengo un ocurre es error en que este concepto las o en este fuerzas que planteo que te están hago. presentes oficialmente son las fuerzas saqueadoras. Bueno, ¿y qué No hace se la salva oposición? ¿Qué ninguno. hace el Partido Obrero y el resto de la oposición que realmente está como inactivo en esa materia, ¿no? Porque de alguna manera permite que ese saqueo vaya avanzando constantemente en la República Argentina y lo estamos viendo. Vos hablás de fuerzas militares. Tenemos fuerzas militares encubiertas robándose la riqueza de la República en tu propia patria, en la Argentina. Ves lo que está pasando en el sur de la Argentina, donde tenés una base militar de China. Ves el saqueo que hay en el sur con la riqueza agrícola, tenés casi 500 o 600 embarcaciones robándose la riqueza, te rompen, te parten el sur de la Argentina, te meten y te embaucan supuestos dirigentes autóctonos con el verso de los mapuches. O sea, es un combo complejo el que tiene la política Mire, el por la mayor falta saqueo que se ha producido en la Argentina de históricamente ha transparencia, sido el ¿no? gobierno de Macri. El mayor saqueo ha sido el gobierno de Macri. Ujú. Si hay Y los otros no han sido culpables de nada para vos. O sea, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿qué ha pasado en estos sí, 50 es años en la una Argentina? continuación.
es una Bueno, continuación. por eso. Pero el principal, Alguien se tiene que hacer responsable. el gran saqueo Ujú. de estos últimos años, de esto, no de hace 40, hablamos del Sí. último periodo, lo del macrismo fue una infamia. Lo del macrismo fue el negociado más grande que en la historia de 200 años de Argentina han hecho los fondos internacionales con Argentina. ¿Y por qué la Y el oposición o gobierno la de, dirigencia no el se ha gobierno unido para dar un de, mensaje claro con respecto a este tema? ¿Por qué tanta división con los partidos de la oposición para tratar de posicionarse cuando realmente habría que haber trabajado en conjunto para clarificar estas cosas? no ¿Qué es lo que entiendo, nos ¿usted está pretende pasando? que la izquierda trabaje con Macri? No te digo que la izquierda, que denuncie todo esto que vos planteás y que avance Pero si es lo realmente único que... Le en quiero explicar una una cosa. Yo no forma le de prolijar las aclaré, cosas. Te escucho, sí. sí. Sí, No, te yo escucho. creo Mm. que Sí, Jorge, te señalar escucho. en un programa de radio que la izquierda no ha denunciado todo este saqueo es sorprendente. No, Me yo no te digo sorprende. que no han denunciado, Me pero sorprende hacer un porque trabajo, Jorge, en no hay conjunto. micrófono, Ujú. no hay tribuna, no hay movilización. Yo le voy a explicar lo siguiente. Mire, Sí. eh, los partidos políticos existentes representan casi todos a distintos sectores capitalistas, desde el kirchnerismo, el macrismo, etc. Ujú, Por lo tanto, la esencia de la crisis que vivimos es la falta de intervención política de los trabajadores, ujú. que están neutralizados por la burocracia de los sindicatos, Bueno, por eso tenés por los varias cuestiones. punteros, Ujú. ¿no es cierto? Sí. Ujú, Entonces, el esfuerzo principal de nuestra corriente política, que no es ujú, el Partido Obrero, sino que somos política obrera, ujú, nosotros fuimos expulsados del Partido Obrero hace 3 años ujú. en un proceso de crisis de gran envergadura, bueno, que no es el objeto ahora de esta conversación. Sí, sí. Estamos desarrollando una campaña Ujú, de congresos de trabajadores para hacer oír la voz de la única clase social ujú. que puede sacar a la Argentina de este pantano, porque el resto de los partidos políticos son socios Ujú. del derrumbe de Por eso está todo Argentina. contaminado. A eso también es a lo que quería llegar, ¿no? Está Sí, clarísimo esto que vos lógicamente está planteás. contaminado porque Ujú, los partidos políticos representan intereses y ujú. los partidos existentes representan los intereses de diferentes sectores de la clase capitalista. Ajá. Lo que está ausente es la clase obrera en términos de organización política. Sí. No tiene un poderoso partido de la clase obrera Ujú. que oriente la salida del país en función de los intereses de la mayoría. O sea que se Entonces, ha dejado orientamos, atropellar, o sea, el obrero laburante en la Argentina no ha podido concentrar un poder que les permita tener una participación activa dentro del ámbito de la política. yo no diría que sea el obrero el responsable, creo que las Ujú, organizaciones de izquierda tienen una gran responsabilidad, ujú. porque el obrero individual Sí, no tiene los medios para unificar a toda la clase claro, trabajadora. En es un cambio, las tema. Ujú. organizaciones vinculadas a los trabajadores, Ajá, por su acción centralizada, nacional, prensa, propaganda, militancia, sí pueden ejercer una influencia, una orientación en ese sí, sentido. claro. Ujú, Entonces, nuestro interés principal en esta crisis ujú. es ese, que de una u otra manera va a ocurrir, porque efectivamente la situación actual no va a Claro. seguir. Es terminal, es Lo que está dramática la ocurriendo situación estos actual. últimos días Ujú. entre la vicepresidenta Es y el vergonzoso. gobierno Claro, marca una situación final. claro. Ujú, Y al mismo tiempo, en ujú. el caso de la oposición macrista, Sí. tiene una división completa porque hay poderosos intereses en el macrismo Ujú, que opinan que si Macri vuelve, Argentina termina en una revolución social, ujú. porque el macrismo representa a un sector particularmente parasitario y depredador de la economía argentina, Ujú, como son los fondos internacionales, con los cuales está ligado la mayoría de su equipo, como Caputo, como Lacunza,
como la Aspina, etcétera, toda su orientación es cómo salvar la deuda externa de Argentina y pagarla dólar sobre dólar, no importa lo que ocurra con el bienestar popular. Ajá. Eso es el macrismo. O sea que generaríamos otro nuevo drama para los argentinos, para el No le quepa trabajador. ninguna duda ahí, pero una Bien, parte ahora, importante sí. de Juntos por el Cambio lo advierte. Ajá, Y ajá, entonces trata de crear una alternativa un poco más moderada sí. para evitar ese derrumbe. Ujú. ¿Hasta qué punto es más moderada, menos moderada? Todavía no lo sé. Y Porque, en este contexto que vos planteás, ¿cuál sería la postura del Partido Obrero y del área, digamos, de la izquierda en la Argentina? Porque evidentemente ahí es donde ustedes tendrían que ejercer una fuerza, una presión para poder desenmascarar todas estas cosas que vos estás planteando, que gran bueno, parte de la sociedad la conoce, pero justamente por claro, todos estos temas que vos estás planteando, por la presión de las grandes corporaciones y el respaldo de los medios corporativos cómplices también que se, digamos, van colando y van apañando estas cuestiones, se genera toda esta distorsión de la información y toda esta manipulación política que tiene la bueno, yo quiero Argentina hace decir lo décadas. siguiente, la descomposición del Estado, Sí, entendiendo por el Estado la totalidad, gobierno, poderes sí. judiciales, legislativo, Ujú, es absolutamente fabulosa. ujú. Usted lo ve permanentemente en riñas dentro del Poder Judicial, Sí, lamentablemente es así. fallos Mm, que demoran un tiempo fenomenal sí, en el interés de absolver a los acusados, ajá, aprovechando que con el paso del tiempo pueden prescribir, ¿no es cierto? Es decir, hay una corrupción y una descomposición alarmante, absolutamente muy peligrosa, brutal claro. del conjunto del aparato estatal. Ujú. Ahora, Es decir, cómo hacemos para disolver está eso? claro que es Sí, necesaria una revolución social. A ver, ajá. una izquierda para tener poder político Ujú, tiene que ganar a la clase obrera para la perspectiva que propone. Por eso insisto en esta cuestión de los congresos de trabajadores. ajá. Porque si la clase obrera no es la fuerza de base de la izquierda solamente puede tener alguna influencia dialéctica, Ajá, pero no una influencia real. claro. Y eso es lo que Ahora, se ha una perdido, parte por de lo la que vos estás izquierda, planteando, esto es lo que se ha perdido en estos años, ¿no? claro, una parte de la izquierda se conforma con esa influencia dialéctica en la expectativa de tener resonancia en una campaña electoral Ajá. y acrecentar de un modo u otro su representación en el Parlamento. Y, Esa perspectiva es una perspectiva, voy a ser generoso, a ver. una perspectiva limitada frente a la envergadura de la crisis. Hoy Ujú, una izquierda no puede tener como objetivo pasar de 2 o 3 diputados a 5 diputados, porque entonces desarrolla intereses propios, ajenos al conjunto de las masas, que sí, están atravesando una situación claro. insostenible y además revela una ignorancia de la envergadura de la crisis del país. Pero Porque vos creés, Argentina va a un nuevo. o sea, de acuerdo a esto que vos planteás, ¿vos creés que la izquierda puede unirse para generar ese cambio tan necesario que necesita la República hoy y clarificar y dar un mensaje claro a la sociedad? Porque también esto genera mucha confusión. Todo esto que estamos planteando y que estamos viendo, evidentemente está fogoneado con actitudes mercenarios que vos claramente como un dirigente de tantos años, de tanta trayectoria, lo olfateás y sabés que se está dando. ¿Cómo se puede No, en la izquierda hay generar un distintos cambio real de matices. esto que estás planteando? En la izquierda hay distintos matices. Hay Ajá, matices abiertamente parlamentaristas, es sí. decir, que quieren escalar dentro del aparato del Estado. Ujú, ¿Me explico? Entonces, naturalmente, ese sector de la izquierda no puede ofrecer una alternativa. ujú. Si no hubiera una crisis tan generalizada, las cosas serían, eh, no habrían llegado a este estado de situación. Deterioro, claro. Ujú, Estamos ante una situación compleja. Yo sí. hablo en nombre de la corriente política, Ajá. ¿Y vos a la que crees que pertenezco. las bases pueden producir ese cambio que necesita la República para que se conforme
un Es que partido están que tenga obligadas, mayor poder. Ajá, están ahí obligadas. está, usted hace una pregunta interesante, porque el Menos mal que cada problema, tanto hago alguna, ¿no? A ver, ¿cómo? menos mal que cada tanto hago alguna interesante, menos mal, ¿no? A ver, decime, sí, No, no, yo tengo, a ver, cuando usted toca un punto que yo entiendo sí, que en mi comprensión de las ujú, cosas es central, sí, te lo destaco. le agradezco. ¿Me Ujú, explico? En los puntos anteriores, ujú, la cuestión central era entender que la guerra esta ujú, es un estallido de todas las contradicciones capitalistas. Y y no sí, estuvimos de acuerdo. Para mí es un punto ujú, central. ujú. El régimen capitalista va a llevar al hundimiento de la humanidad. Claro, es un tema muy preocupante. ¿No Estamos es de acuerdo en cierto? eso, Es exacto. decir, ha convertido Ujú, su propia crisis como sistema en una crisis humanitaria, en una ujú, crisis de la humanidad. Usted piense que el 10% de la humanidad son masas de migrantes claro, que huyen de sus países y no encuentran ujú, refugio en claro, ningún ujú, lado y ningún gobierno capitalista los atiende y les importa un bledo. Eso es aquel aspecto. Ahora, en este aspecto, la cuestión central tiene que ver con lo siguiente. Una clase social, sí, en este caso estamos hablando de los trabajadores, en ajá, nuestro entendimiento, va a razonar en función de las necesidades que tiene ujú, en una situación tan extrema como esta. Uno tiene que ayudar desde la política de izquierda, desde la política socialista, sí, tiene que ayudar a comprender, a hacer comprender esta crisis, pero esta clase va a reaccionar por sus necesidades, ujú, como se manifiesta todos los días, porque en todos y los sí, días, en todos los lugares del país hay conflictos y luchas. claro, ahí está, Hay ahí una está, ahí está la explosión de realidad. Ujú. reivindicaciones. Bueno, está bueno ¿No es eso que cierto? se vaya dando, que la gente vaya tomando conciencia y que haga Por valer eso, sus derechos, hay ¿no? una explosión de Ujú, reivindicaciones, no solo, ujú, le voy a dar un ejemplo, sí, ujú, hoy mismo hay una importantísima movilización por la salud. exacto. Ujú. En un régimen de salud en crisis y en quiebra en Argentina, Desastroso, ¿no? Donde los también ahí hay un gobiernos de montón la de capital, intereses, claro, hay un los montón de gobiernos de la intereses. capital que son Mm, macristas ajá, y los gobiernos de nacionales que son peronistas están despidiendo personal ujú. Es una vergüenza. con el argumento Sí. de que tienen que achicar el déficit fiscal Ujú. y entonces para achicar el déficit fiscal cortan por el lado de la Claro, salud, es una locura. cortan por el Salud, lado de los educación, salarios, claro, bueno, ahí ¿no es está el cierto? tema, es Entonces usted gravísimo va a esto. tener una explosión Ujú, de luchas reivindicativas en donde se van a encontrar los trabajadores con distintas visiones ujú, y las van a homogeneizar ujú. con un programa, con una Dios quiera que perspectiva. así sea. Espero realmente que Esa es eso se nuestra pueda lucha, dar. Y bueno, esa es eso es nuestra lucha. fundamental como para clarificar un montón de cosas muy desprolijas y terminar con este constante embaucamiento a la sociedad, con esta gran cantidad de mentiras y engaños, ¿no? O sea, lo estamos viendo claramente, el nivel de pobreza, 65% de la gente, de los chicos que pasan hambre. No solamente en el conurbano bonaerense, no hablan del interior de la Argentina, la miseria y la pobreza que hay. Digamos, lo que está Mire, yo le pasando cuento con una nuestros cosa, me mayores, pasó con los ayer. jubilados, se apoderaron de la Sí, caja del ANSES, del PAMI, es una vergüenza. Usted habla de salud, por ejemplo, pero tampoco se habla de los grandes negociados que hacen las prepagas, donde un gobierno está ausente y no controla, cuando los jubilados llegan a la etapa justamente de retirarse y cobrar el subsidio miserable de esos 26.000, 30.000 mangos, cuando la vicepresidenta cobra 4 palos por mes y hay 8.000 personas en el Congreso de la Nación que no se saben dónde están, no hay capacidad para que haya 8.000 personas en el edificio del Congreso, en los dos tremendos edificios que hay. Y todas estas grandes cantidades de nuevos ministerios que generan, evidentemente nos están robando en la cara. Entonces ahí es donde yo creo que también hay que empezar a hacer claro, una pero usted no se clarificación de la olvide que el que situación, ¿no? aprovecha todo esto son los Mm. grandes grupos Bueno, económicos. bueno. No Pero la es... vicepresidenta Mm, hará su propio negocio, sí, pero los que pagan los salarios que usted señala sí. en las empresas Ujú. son los grandes grupos Bueno, económicos.
que están teniendo un festival de ganancias. Pero también hay que Y otra cosa clarificar más, esa en medio de situación, la porque meten a todos desocupación, en la bolsa. Hay grandes grupos económicos y están las grandes cantidades de pymes o pequeñas empresas familiares que están todas fundidas. Jorge, hay una distorsión, convengamos que hay mucha distorsión de la realidad. No podemos meter a todos en la misma bolsa. Hay empresas que se han fundido y todos los días usted lo está viendo claramente que no pueden sostener sus estructuras. Algunos son pero no solo eso, especuladores. hay una cosa, Hay un está montón bien, de pero situaciones. yo para que usted me entienda definitivamente, Sí. eh, bajo el gobierno de Macri, Ujú. confiados en la política del macrismo, las principales empresas argentinas se endeudaron fuertemente en el exterior. Y sí, Por lo tanto, ellas también fueron a la quiebra, no solo las sí, pymes. sí, sí, hay mucha especulación en todos los Pero aspectos. Ujú, el Estado salió a socorrerlas. ujú. Pero socorrió a Salió a determinadas socorrerlas. empresas, no socorrió a las El Estado pymes ni salió a a los pequeños socorrerlas, comerciantes, ¿no? porque el Estado es el Estado de los grandes grupos económicos. Es por En este eso. momento, en Estados Unidos, durante la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos con el Banco Central emitieron 9 Una billones de locura. dólares para rescatar grandes grupos económicos. Ujú. Ahora, No es esto, eso lo que ocurre con la sí. pequeña producción, ni tampoco, y mucho menos con los trabajadores. Por eso hay que emprolijar ese tema. Le mando un gran abrazo, Jorge. En otro Muy momento bien, le vamos a agradezco ampliar, mucho. al contrario, porque quedan muchos temas pendientes. Quiero dejarle algo claro, que no es que yo estoy haciendo algún tipo de acción combativa contra usted o contra la izquierda o lo por el estilo. Estoy tratando de clarificar para que la gente entienda de alguna manera que realmente hay que trabajar de otra Bueno, forma, pero yo también le unidos. quiero aclarar algo. Sí, a ver. Yo le quiero aclarar algo. Ujú, En mi concepción ujú, de la libertad de expresión, sí, yo entiendo que los periodistas pueden interpelar al entrevistado como les venga en gana, ajá, de acuerdo a su propio criterio sí, y buscando todos los puntos débiles de los argumentos del entrevistado, ajá, porque de ese modo clarifican más por supuesto. todos Esa es los nuestra puntos de vista. obligación, tratar de bajar un mensaje Eso para mí clarificador. es el periodismo. Ujú, ¿Cómo reacciono yo ajá. cuando me buscan los puntos débiles? Dar la respuesta más inteligente Me parece correcto, perfecto, y así debe y ser, ¿no? y Ujú, no condenar ujú, al periodista que con sus preguntas, tratando de explotar contradicciones supuestas ujú, nuestras, mías, sí, me hace la pregunta. ujú, Con esto perfecto. quiero también expresarle ante la audiencia Ujú. que en materia de libertad de expresión y debate político, nuestra corriente tiene la concepción más amplia que se puede imaginar. Y así debe ser. Muy bien, Respetar al soberano y respetarse uno mismo, ¿no? Le mando un gran abrazo. Hablamos en muy cualquier bien, que tenga un momento. buen fin de semana. Igualmente para usted, gracias. Jorge Altamirano, dirigente nacional, dando su postura, su visión. Realmente loable porque es un hombre que viene hablando y planteando justamente desde hace muchas décadas en el país sus inquietudes y también sus preocupaciones por lo que pasa en el país y en el mundo. Galáctica, lo que vos esperás.